Buenas noches, les habla su pastora Girlen Reyes, muy feliz y bueno, bendecida una vez más de estar transmitiendo este programa Llamados con Propósito y poder ser de bendición a tu vida. Esta noche estoy muy contenta porque me acompaña una de mis hijas espirituales, una de mis discípulas, Sara Moreno. Bienvenida, Sara, una vez más, porque Sara ya ha estado en otros momentos en el programa. Muchas gracias, mamá, por la invitación. Es un placer poder compartir la palabra de Dios junto a usted y sé que esta palabra ministrará sus vidas así como ha ministrado las nuestras. Así es, así es. Y bien, en esta noche les traemos una palabra poderosa de parte de Dios. Esa palabra la he titulado Los que caminan en oscuridad les resplandecerá la luz. Vuelvo y repito, los que caminan en oscuridad les resplandecerá la luz. Y nos estamos basando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, su versículo 15 y 16. Y quiero leérselos. Mateo 4, 16 dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta palabra también aparece tal cual en el libro de Isaías en su capítulo 9. Y el profeta Isaías profetizó acerca de estas tierras. En esta noche quiero hablarte de la tierra de Neftalí y de la tierra de Zabulón, pero quiero enfocarme en la tierra de Neftalí. Sabemos que Neftalí y Zabulón, Neftalí era uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos uno era Zabulón, que era hijo de Lea y Jacob, de la primera esposa de Jacob, y el otro hijo, Neftalí, era hijo de la sierva de Raquel. Pero bien, sabemos que cuando Josué conquistó la tierra, repartió la tierra entre las 12 tribus de Israel. Es decir, en otras palabras, que Israel para los tiempos de Moisés, para los tiempos del Antiguo Testamento, estaba conformado por 12 regiones. Algo así como lo que podríamos decir hoy en día, estaba conformado por 12 estados. Así como los Estados Unidos, que tiene 50 estados, así como otros países que tienen 20 estados, otros tendrán 10, otros tendrán. En aquel momento Israel tenía 12 estados, que eran las llamadas las 12 tribus de Israel, que cada una llevaba el nombre, cada región llevaba el nombre de uno de los hijos de Jacob, es decir, de los 12 hijos de Jacob. Y bien, pero la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí quedaba hacia el norte de Israel. Era la tierra que después, en los tiempos de Jesús, ya no se llamaba Neftalí ni Zabulón, sino se llamaba Galilea de los gentiles. Era la región de Galilea. En los tiempos de Jesús, Israel se dividía, por así decirlo, se conformaba de 3 regiones. En vez de 2 estados, la conformaban 3, que era Judea, Samaria y Galilea. Galilea era la que estaba más al norte. Pero algo curioso, Sara, que a Neftalí y a Zabulón le dan la peor tierra. La tierra más árida, la tierra no productiva, Wow. la tierra inhóspita, era una tierra inhóspita. Dice que estaba cerca del mar y lo que allí habían eran puras rocas. Casi no había agua, había mucho desierto. Era una tierra desértica, inhóspita, pero junto al mar. Había muchas rocas, muchas cuevas, era una tierra improductiva, era una tierra de muerte. En otras palabras, era una tierra de sombra,
dice la escritura, mira cómo lo define, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea, porque después se llamaba Galilea, en los tiempos de Jesús, se llamaba Galilea de los gentiles. El pueblo que está sentado en tiniebla, en esa región habían muchos paganos, algo así como que en esa región había mucha gente pecadora. No era como la Judea, la región de Judea, donde está Belén, donde está Jerusalén, que es algo así como más religioso, más dedicado al Señor, la gente es más consagrada. No, era la tierra más hacia el norte, la peor tierra le dieron a Neftalí. La peor tierra le dieron a Neftalí y a Zabulón. Y dice que ellos esa tierra estaba sentada en sombra de muerte. ¿Por qué? Porque estaban también cercanos a pueblos paganos, a gente que adoraba a otros ídolos, y por ende no solamente era la peor tierra en cuanto a la producción, en cuanto a lo económico, en cuanto a la productividad, ¿verdad? En cuanto a su paisaje geográfico, sino que era la peor tierra, una de las peores tierras para vivir, porque lo que había en esa tierra era oscuridad. De cerca de esa tierra estaba la ciudad de Capernaum, estaba la ciudad de Gadara, el endemoniado gadareno, el endemoniado que dice que se cortaba su cuerpo con las rocas filosas junto al mar. Era una región de oscuridad, pero algo que me llama la atención es que en el libro de Isaías vemos una promesa para esas tierras, vemos una promesa para esos territorios, vemos una promesa para esos estados, vemos una promesa para esa región, para los habitantes, para la gente de esa región. En otra versión dice, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Dios les había prometido a ese territorio, a las gentes, a los habitantes, a las personas, que ellos lo que veían en esos territorios era hambre, hambruna, desolación, muerte, tragedia, tristeza. No había producción económica casi, era algo inhóspito, había mucho paganismo, había mucha adoración a otros ídolos. Me imagino que había muchas prácticas para este endemoniado, tener tantas legiones de demonios. Me imagino que había muchas en esa región práctica esotérica, del ocultismo, de hechicería, muy bien, de brujería. Era una tierra de sombra de muerte, lo define el profeta Isaías en su capítulo 9, y luego lo vemos que en el Evangelio según San Mateo, cuando Jesús comienza su ministerio, él también dice tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Cita la profecía de Isaías. Tierra, Galilea de los gentiles, tú que estás, la gente que viven allí, están asentadas, viven en tinieblas, viven en la oscuridad, y a ustedes les resplandecerá la luz. En otras palabras, Dios le estaba dando una promesa. ¿Cuántos? Mira, y esta palabra, Sara, yo me pregunto, o sea, estos versículos nos hablan de un tiempo de oscuridad. Y incluso en otra versión dice, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. El profeta Isaías dice que esa tierra que estaba colocada, la gente que vivía en esos territorios de oscuridad, de tinieblas, de sombra, de muerte, de desesperación, esa desesperación y esa oscuridad, esa sombra de muerte no iba a durar para siempre. ¿Por qué? Porque ninguna prueba es eterna.
no para siempre. Llega el momento en que la visitación de Dios, Dios tiene que visitarte con bendición sobreabundante, con abundantes cosechas. Esto me habla, Sara, ¿cuántas personas, yo me pregunto en esta hora, cuántas personas en esta hora están viviendo un tiempo de oscuridad? ¿Cuántas personas en esta hora están viviendo un tiempo de desesperación, un tiempo de escasez, cuántas personas están viviendo en cualquier lugar del mundo que tú estés viviendo, incluso hambruna, hambre, pobreza, miseria, luto y no ves salida? Pero hoy yo te traigo buenas noticias. Amén. Porque la gente que vive en oscuridad, el Señor promete que la luz de Cristo les resplandecerá. Y bueno, me hago esa pregunta: ¿cuánta gente en esta hora no están viviendo en oscuridad, en lamentación, en tristeza, en luto, incluso en desesperación? Yo también me hago esa pregunta, mamá. Pero lo más importante, ¿no?, es qué hacer en esos momentos de crisis, qué hacer en esos momentos de desesperación, qué hacer en esos momentos donde nuestro territorio está rodeado de muerte. O nuestra vida está rodeada de muerte. Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras finanzas. Nuestros hijos. Están rodeados. La salud física, el cuerpo físico, puedes estar pasando una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, una enfermedad donde dicen los médicos que no hay cura. Puede la persona estar atravesando todo eso. Sí. Pero como tú acabas de decir, todos vivimos tiempos de crisis. Todos vivimos momentos difíciles. Todos tenemos crisis, problemas, todos tenemos angustia, pero lo más importante, ¿qué hacer en los tiempos de crisis? ¿Qué nos dice la palabra de qué debemos nosotros hacer en los tiempos de crisis, en los tiempos de oscuridad, en los tiempos de muerte? Su palabra dice en Santiago capítulo 1, el verso 2 al 4, dice su palabra. Ahí Él nos da una estrategia y nos da una llave para qué es lo que debemos de hacer en esos momentos. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. La palabra de Dios es clara, pero tú dirás: Sara, pero ¿cómo me dices que yo me alegre en los momentos difíciles? Yo quiero decirte en esta hora que no es palabra de Sara, no es palabra de mamá Girlén, es la palabra de Dios que nos da la salida, nos da la estrategia para en esos momentos alegrarnos. Es difícil, no entendemos muchas veces lo que está pasando a nuestro alrededor, y entonces llega la palabra de Dios a nuestras vidas y dice: alégrate en esos momentos de dificultad. ¿Qué haces tú en esos momentos de dificultad? ¿Qué haces tú en esos momentos cuando está siendo atacada tu mente, tu cuerpo con enfermedades, tus finanzas, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos? ¿Qué haces en esos momentos? ¿Te desesperas? ¿Tienes ganas de llorar? ¿Tienes ganas de rendirte? De tirar la toalla. No lo hagas, no te rindas. La palabra del Señor te dice que te alegres. ¿Qué es alegrarse, mamá? ¿Qué es estar contentos en medio de la oscuridad? ¿Cómo puedo alegrarme en esos momentos que me dan una mala noticia? ¿Cómo puedo estar con una sonrisa? ¿Cómo me pides que yo me carcajee, porque para nosotros el gozo el gozo que nos está hablando la palabra de Dios
la alegría es el gozo del Señor. Entonces, el gozo del Señor dice su palabra que es nuestra fortaleza, pero el gozo del Señor no es como el mundo lo da. El gozo del Señor es sobrenatural. Y cuando nosotros aplicamos, cuando nosotros obedecemos a Dios en esos momentos difíciles, aunque sea difícil, aunque no entendamos, si nosotros ponemos en práctica, miren, en los años, no recuerdo, mamá, cuántos años han pasado, pero el ministerio pasó por una crisis difícil y el Señor dio una estrategia, el Señor le dio una estrategia a usted de que teníamos que estableció las noches de adoración, pero no solamente es adoración, sino es alabanza, nos mandó a alegrarnos, dio la salida, aunque no entendíamos al Señor en ese momento, ¿no? Era para estar desesperados, era ¿por qué? Porque ese es lo que el enemigo quiere, neutralizarnos en esos momentos de crisis. Y viene y ataca tu mente y te dice, no hay salida, no hay remedio. No hay solución. No hay solución. Tal vez en este momento tú te identificas con la tierra de Neftalí, que es difícil de trabajar. Yo me imagino, usted hablaba y decía cómo les fueron entregadas las tierras, ¿no? Entonces yo me imagino a Neftalí cuando le entregaron la tierra y estaba parado enfrente y dijo, wow, pero esta tierra es difícil de trabajar. Tal vez tú has dicho, he trabajado mucho en mi matrimonio, he trabajado mucho en mis hijos, he trabajado mucho en esta área de mi vida y no veo cambios. Y algo importante, el corazón representa la tierra que tenemos que trabajar. Mientras tú hablabas al comienzo, yo recordaba lo mismo que tú mencionaste ahorita. Yo recordaba cuando ese momento difícil y Dios nos da la estrategia para que la sombra de muerte, para que la muerte que había llegado al ministerio, alejar la muerte, el ángel de la muerte pues pasara de largo, alejar la tristeza porque había llegado tristeza, luto, debido a la prueba que había llegado al ministerio. Y recuerdo que Dios me habló y me dijo, me llevó al libro de Esther, y en el libro de Esther dice la palabra que el evento que a ellos les iba a llevar a la muerte, Dios revocó la maldición en bendición. Wow. El día de la muerte de los judíos, el día que estaba escrito que los judíos iban a morir, Dios revocó ese decreto de muerte, lo revocó para el decreto de vida. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos celebraron una fiesta, los judíos en los tiempos de la reina Esther, la fiesta de Purín. Y la fiesta Purín significa echar suerte. Y Purín también significaba esa fiesta, la fiesta de la alegría. De hecho, en el último capítulo del libro de Esther, cuando tú lo lees, dice que Dios mandaba a que se alegraran, a que se dieran regalos entre las familias. Dios mandaba a que fueran y celebraran, que el día que estaba decretado la muerte para ellos, que estaba decretada la tragedia, el llanto, el luto, ese día había sido convertido en día de fiesta, de gozo y de alegría. Eso me recuerda cuando la palabra dice que yo convertiré tu llanto y tu alegría en baile. Y eso hace Dios. Mientras tú lo recordabas y que tú hablabas y decías, pero ¿cómo nos vamos a alegrar en medio de una prueba? Pues lo dice Santiago, el apóstol Pablo, como decía Sara, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, alégrense, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Mira, a mi mente también vino que en un tiempo yo creo que hace alrededor de 28 años atrás, en Venezuela, mi esposo, yo no estaba trabajando en ese momento porque yo estaba criando, por así decirlo, a mis dos pequeños hijos. Mis hijos estaban pequeños, mi esposo tenía un
un instrumento de trabajo que era un carro, él trabajaba el taxi, pero a él lo chocan. El carro queda inservible, no teníamos aseguranza porque en Venezuela es opcional la aseguranza. En otras palabras, mi esposo queda sin el instrumento de trabajo, quedó sin empleo y quedamos, por así decirlo, sin el instrumento de trabajo y no hubo pérdida porque el carro quedó inservible, pero la vida de él fue preservada. Eso es algo misterioso, que el carro quedó inservible, pero la vida de él fue preservada. Y cuando él me llama, yo llego al lugar del accidente, pero cuando regresamos a la casa, ambos nos pusimos a bailar, ambos nos pusimos a danzar, porque yo sentí en mi espíritu que teníamos que gozarnos. Y mira, viene a mi mente también un versículo que está en el libro de Proverbios, no recuerdo exactamente, no sé si es en el capítulo 20 o en el capítulo 22, donde dice que el espíritu triste es carcoma de los huesos. Es decir, la tristeza lo que hace es comerte los huesos, es carcomerte los huesos, es destruirte. El espíritu de tristeza lo que hace es traerte abatimiento, amargura, y la persona se va envejeciendo. Pero dice también, pero el espíritu alegre es remedio para el alma. O sea, el espíritu alegre es como un remedio. El espíritu alegre te da vida. Por eso Dios mandó al pueblo de Dios a alegrarse. Y eso hicimos nosotros aquí en casa. Eso fue en el año 2019. Celebramos la fiesta de Purín y celebramos 2 días de alegría. Nos gozamos y a los días la prueba acabó. A los días la prueba finalizó y la prueba tenía alrededor de 8 meses. Tuvo alrededor de 8 meses de duración, pero después que hicimos porque celebramos esa fiesta de Purín como un acto profético, creyendo en la promesa de Dios de restauración. ¿Estás pasando momentos difíciles ahorita? ¿Estás pasando momentos de dificultad? ¿Estás pasando momentos de sombra, de muerte? ¿Estás en el valle de la sombra de muerte? No temas, porque Dios puede cambiar tu futuro. ¿Estás ahorita atormentado? ¿Estás ahorita atormentada? ¿Estás afligida debido a que hay una aflicción en tu cuerpo de enfermedad? No temas, te dice el Señor. No temas, porque si estás pasando por la oscuridad, si estás pasando por el valle de la sombra de muerte, por el valle de la enfermedad, Dios promete bendecirte, Dios promete sanarte, Dios promete destruir el lecho de tu enfermedad, Dios promete levantarte de esa cama, Dios promete restituirte, Dios promete restaurarte y devolverte. Restitución es devolver todo lo que el enemigo te ha robado. Y nosotros comenzamos a decretar que todo lo que el enemigo había robado, esos 8 meses de tribulación, el enemigo tenía que soltarlo. Y eso hicieron en los tiempos de la reina Esther. Celebraron y dice que ellos recogieron el botín, todo lo que el enemigo les robó, porque eso me parece que duró 1 año, toda esa batalla que ellos tuvieron, ¿verdad? Todo desde que el decreto fue lanzado, pasó como 1 año. Entonces, maravilloso, Sara, maravilloso que Dios nos diga que tenemos que alegrarnos. Pero el versículo 3 del libro de Santiago, Santiago 1, verso 3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, la perseverancia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Cada vez que somos probados, cada vez que pasamos por una prueba, cada vez que pasamos por un problema, es la oportunidad que tú y yo, es la oportunidad que Dios tiene para desarrollar la fe, para incrementar la fe en nosotros. ¿Qué es la fe? La confianza en Él. Creer que a pesar de que haya muerte, Él nos va a sacar con vida. Amén. Creer que a pesar de que haya derrota, Él nos va a sacar en triunfo. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos cuando el maestro murió?
El maestro muere un viernes, pero resucita el día domingo. Pero entre el viernes y el sábado hay un día, entre el viernes y el domingo de resurrección, entre el viernes que fue el día de muerte y el domingo que fue el día de resurrección, hay un día intermedio que es el sábado. El sábado para los discípulos y para todos los seguidores de Jesús representó el día de la espera, el día de la prueba, el día de la dificultad, el día de la tragedia, el día del llanto, Sara, el día del luto, el día de la muerte, porque su maestro había muerto. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en el día sábado, en el día de la espera, en el día del llanto, en el día nos ponemos a llorar? ¿O sabes qué dice el Señor? Que tenemos que alegrarnos. Yo me imagino que las mujeres, Sara, que el día domingo fueron a embalsamar el cuerpo del maestro, a llevarle especies aromáticas a la tumba. Esas mujeres el día sábado tal vez estaban adorando en sus casas, en medio del llanto de todo el pueblo, en medio del silencio de todo el pueblo, en medio del luto. Ellas estaban esperando con ansias el día domingo para llevar especies aromáticas a la tumba. Y el día domingo ocurrió el milagro, el día que tú menos esperabas. Así le pasó a este territorio, así le pasó a la tierra de Neftalí. Dice que era una tierra inhóspita, una tierra de paganos, una tierra que no daba frutos, una tierra infértil, no productiva, una tierra de hambre, de enfermedad, una tierra donde había mucha, como dijiste hace rato, brujería, hechicería. Pero ¿qué dice la Escritura? El pueblo que está asentado en tiniebla vio gran luz. ¿Qué luz vio ese pueblo, Sara? La palabra de Dios dice en Lucas 8:12, mamá. Dice la palabra de Dios: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. El Señor te dice en esta noche, si tú estás pasando por ese tiempo de oscuridad. ¿Qué es tiempo de oscuridad? Tiempo de tormento, tiempo de espera, de desesperanza, de desánimo, de dar ya todo por perdido, pero hay esperanza. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ese territorio de Neftalí estaba en oscuridad, pero llegó la luz. ¿Quién llegó? Jesús. Como decía mamá ahorita, vino la visitación de Dios a ese territorio. Perdón, Sara, muy importante lo que Sara dice. Se me olvidó decirle, vino la visitación. Vean, Jesús nace en Belén. Belén queda en Judea. Está el territorio de Galilea, que es el territorio de Neftalí, de Zabulón. Está el territorio de Samaria, y abajo en el sur era la tierra más fructífera, que era el territorio de Judea. Jesús nace en Belén, cerca de Jerusalén, ¿verdad? Está Belén. Pero ellos vivieron, su familia, sus padres, vivieron allí por 2 años. Pero después vemos que el rey Herodes buscaba mató a todos los niños menores de 2 años. ¿Y qué hizo José y María? Un ángel le avisó al padre de Jesús, a José, ¿verdad? Le avisó que el niño corría peligro. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron a la tierra más inhóspita. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron a la tierra más pobre, se fueron a la tierra de tinieblas. Ellos dijeron, vamos a subir más arriba, vamos a cruzar todo Galilea, vamos a llegar a la tierra más al norte, la tierra donde no hay esperanza, la tierra llena de sombra, de muerte, la tierra de oscuridad. Y ahí se asentaron en Nazaret, porque allí en Galilea, allí en la tierra de Neftalí, de Zabulón, es donde está Galilea, ¿verdad? Y entonces, y es donde está, Nazaret. Y por eso Jesús lo llamaban el Nazareno, porque él no nació en Nazaret, pero se crió en ese territorio. Y como él se crió ahí, por eso es que el profeta decía, la tierra
que estaba en oscuridad, vio la luz del mundo. Jesús estuvo en medio de ello. La luz que alumbra a todo hombre andaba, caminaba en medio de ellos. Y algo que usted dijo al principio, Dios les prometió. Dios les prometió. Entonces, yo quiero decirte en esta noche que lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén. Su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él le prometió a la tierra de Neftalí que ya no iba a ser más una tierra de oscuridad, que iba a llegar la visitación, el día del gozo, el día de la vida, el día de la visitación de Dios para sus Entonces, vidas. en otras palabras, Cumplió. ¿qué era lo que iba a llegar? El tiempo de gloria. Exacto. Sara, ¿qué es gloria? Iba a llegar el tiempo de gloria, iba a llegar el tiempo de exaltación. Sí, dice según la Biblia hay dos significados. Significa honor y alabanza, y significa estima, brillo y resplandor. ¿Qué le llegó a esa tierra de Wow. Neftalí? ¿Qué le llegó a Galilea? El brillo, la luz, El honor, el honor. ¿Qué más? la Dice, alabanza. la alabanza. la La alabanza estima. estaba en medio de ello, porque allí Jesús en esa tierra fue donde hizo los mayores milagros. Dios lo sacó del anonimato, Dios lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y no solamente eso, sino que esa tierra, que era una tierra pagana, comenzó a ver los milagros. Mira, Sara, en esa tierra de Galilea de los Gentiles, en esa tierra fue donde Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, Wow. a sus apóstoles. Ahí fue donde Jesús llamó a Pedro, llamó a Mateo y comenzó a llamarlos a todos. Llamó a simples pescadores, a simples hombres del vulgo, hombres comunes del pueblo. Fue en ese territorio de paganos. Claro, era territorio de Israel, pero era la tierra más inhóspita, la tierra que no daba frutos. Y mira, ¿sabes qué significa Neftalí? Luchador. Wow. Tú tienes que ser un luchador. Amén. Tú tienes que ser una luchadora. Tú no tienes que darte por vencido. Tú no tienes que darte por vencida. Yo en esta semana pasé momentos muy difíciles, la semana que acaba de terminar. Pero hoy yo dije en la madrugada, cuando Dios me da este mensaje en la madrugada, a las 5 de la madrugada, yo hoy dije, el escenario de toda esta semana que acaba de concluir tiene que terminar. Hoy yo decido creer en Dios. Amén. Hoy yo decido levantarme. Hoy yo decido no seguir creyendo a todo lo que el enemigo me dijo la semana pasada, a todo lo que el enemigo trajo a mi vida. Hoy yo decido creer que Amén. todo Dios lo tiene bajo control. Amén. Él todo lo tiene bajo control. Él tiene mi vida bajo control. Dice su palabra que nuestras vidas están en sus manos, en el hueco de sus manos. Dice la escritura que aquí en la palma de mis manos yo te tengo esculpido. Si nuestra imagen, nosotros estamos esculpidos, nuestro nombre está esculpido en sus manos, estamos en las mejores manos. ¿Por qué angustiarnos? Pero como tú decías, viene la angustia. Viene la preocupación, viene la incredulidad, la duda, el miedo que no es real, el miedo que nos hace ver imaginaciones, nos hace ver cosas que no son reales. Así es. Imaginaciones mentirosas, imaginaciones engañosas. Sara, qué tremendo que Dios le prometió a esta tierra, que por años, por siglos estuvo en oscuridad, por siglos estuvo en muerte. Le dijo que iba a llegar un tiempo de gloria y tiempo de exaltación. ¿Qué te dice el Señor? Que para todos aquellos que están en tinieblas, en oscuridad, para todos aquellos que en esta hora están en pruebas, en luchas financieras, si tal vez tienes luchas financieras, tienes que creer, decreta la palabra, decreta la palabra, cree la palabra, en la palabra hay poder. Tienes que decir, yo creo la palabra, en la palabra hay poder. Y el Señor tiene el control y el dominio. Él va a cambiar mi situación financiera, cualquier situación familiar, emocional, con tus hijos, con cualquier problema físico en tu cuerpo. Él va a cambiar, como decía Sara,
¿Qué otro significado tiene gloria? Luz tiene, permítame, alabanza, honor, estima, resplandor. Ese pueblo recibió el honor de que Jesús, Neftalí, la tierra de Neftalí, la tierra de los Galileos, que Jesús viviera en medio de ellos y trajera luz, disipara las tinieblas, porque dice que cuando la luz llega, la oscuridad se va. Cuando hay oscuridad y llega la luz, que tú prendes, hay oscuridad, tu casa está oscura, pero prendes la luz, las tinieblas desaparecen, la oscuridad se va. Eso hizo Jesús. Llegó Él, llegó el resplandor. Amén. Y la oscuridad se fue. Qué tremendo, pero mira, las promesas cuando Dios dice que es una oportunidad, las pruebas, para desarrollar tu fe, desarrollar nuestra perseverancia en la fe. Él bendice a los que esperan. Amén. Dios bendice a los constantes. Dios no bendice a los inconstantes. Dios no bendice a la gente que hoy está y mañana se va. Dios bendice a los que perseveran a pesar de las pruebas. Y los habitantes de ese territorio esperaron por años. Los habitantes de Neftalí esperaron por años. No desertaron, no abandonaron. No deserte. Cualquier situación que estés atravesando, no abandone. Hay solución en Cristo Jesús. Amén. Dios visitó la tierra de Neftalí. Muy bien. Tal vez en este momento estás pasando por este momento de dificultad. Tu casa, tu matrimonio, tus hijos, en tu trabajo, cualquier crisis que estés pasando, yo quiero decirte que te alegres. ¿Por qué me tengo que alegrar? Porque eres candidato para que Dios te visite. Amén. Eres candidato para que Dios te dé honor, para que Dios te dé alabanza, para que salgas de esa de las tinieblas a su luz admirable, para que Él te haga esa tierra fructífera, para que puedas ver la gloria de Dios. Todas aquellas personas, así como Neftalí, así como los habitantes de ese territorio, no se rindieron, sino que perseveraron, creyeron a la promesa que Dios les dio, no tiraron la toalla, no se rindieron y fueron candidatos para que Dios pusiera su mirada sobre ellos, para que Dios los visitara. Y eso es lo que Dios, mira, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Esta palabra no solamente, esta promesa no solamente es para los descendientes de Neftalí, sino también es para nosotros. Todos nosotros, porque ahora Dios extendió su salvación al mundo entero, a los gentiles, al mundo entero. Pero qué tremendo, Sara, que el Señor nunca desampara a los afligidos. No. Y a los menesterosos. No. El Señor nunca desampara a la gente que está afligida. El Señor nunca desampara a los enfermos. El Señor nunca, una prueba es eterna. Yo tengo una palabra que confirma lo que usted está hablando, mamá, y se encuentra en el Salmo 72, del 12 al 17. Y quiero leérselos porque es lo que nos libera, son sus promesas, es la palabra. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no pones a la gente a repetir esa palabra? Porque la palabra es la que tiene vida. No es la palabra de cualquier hombre, de cualquier mujer, es la palabra de Dios. Y cuando tú repites esa palabra, eso te está trayendo vida. Que ponga el pueblo a repetir en primera persona esa palabra. Amén. Bueno, tú que me estás escuchando, repite conmigo esta palabra. Repite después de mí. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro la palabra sobre mi vida. Declaro que en el día que yo clamo, en el día de la aflicción, Él me socorre, porque Él libra al menesteroso. Él tiene misericordia de mí en estos momentos de angustia. Él tiene misericordia de mí. Él tiene misericordia de mí en estos momentos de aflicción.
Él tiene misericordia de mí en estos momentos de angustia y Él me salva, Él me salva, Él me protege, Él me libra del engaño y de la violencia. Él derrime mi territorio, Él salva mi matrimonio, Él restaura a mis hijos, porque yo soy su hijo. Mi sangre y la sangre de mi descendencia somos cosa preciosa ante sus ojos. Por lo tanto, viviremos todo el tiempo que Dios nos permita en esta tierra, en bendición, porque sus ojos están puestos sobre nosotros. Nuestro puñado de grano en nuestras tierras, el Señor la multiplica. Él nos hace florecer, Él hace florecer mi territorio, Él hace florecer mi matrimonio, Él hace florecer mis hijos, Él hace florecer todo lo que está muerto en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, mi territorio, yo y mi descendencia y todas las naciones somos llamados bienaventurados en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ya casi que concluimos, pero antes no te desconectes porque ya casi que concluyo y hay una bendición. Pero también quiero saludar, si hay más personas que están conectadas, a nuestra querida hermana Luis Artero, a Cristian Mesino, Berenice Mesino, a Lisa Sus, Maribel Reyes, Migdalia de Contreras, Nelly Cisneros, Verónica Flores, Luis Moreno, Kelly, Carolina, Isabel Vargas, Dulce Paredes, Marlon Martínez, Carolina Martínez. Bendiciones a todos los que están conectados y ya casi para finalizar, yo quiero concluir con esta bendición. Recuerda que la tierra de Neftalí era la tierra privada de las bendiciones de Dios. Ella fue privada de las bendiciones, ella carecía de las bendiciones de Dios. Era un territorio, como te lo dije al comienzo, de muerte, de oscuridad, de tinieblas, de pobreza, de llanto, de luto, de tristeza, de paganismo, de brujería, de hechicería, de ocultismo. ¿Cuántos de nuestros territorios no están sumergidos en eso? Pero esa tierra que fue privada de las bendiciones de las bendiciones de Dios, llegó el tiempo de restitución, llegó el tiempo donde iba a resplandecer luz a ese territorio. Va a llegar el tiempo donde la luz de Dios, ese irrumpir de Dios, ese de repente de Dios, ese de repente que dice, wow, pero tanto tiempo esperando esta bendición y ahorita es que la estoy obteniendo. No dudes. Amén. En cualquier momento te llega esa noticia que estás esperando. Amén. En cualquier momento te llega la buena noticia. Amén. En cualquier momento te llega la palabra de fe, la palabra de esperanza. En cualquier momento esas cuentas bancarias, esa deuda que tú debes es cancelada. En cualquier momento. Mira, hubo un día en el año 2001, un profeta dijo, en las próximas semanas tendrás todo nuevo. Y así pasó. En las próximas semanas, mi esposo, mis hijos y yo teníamos todo nuevo. ¿Por qué? Porque nos habían, por así decirlo, traído desde Venezuela a los Estados Unidos. Nos trajeron con propósito, nos pagaron pasajes, nos hicieron papeles, teníamos casa, teníamos todo aquí y todo en la casa había sido nuevo. En un irrumpir de Dios estábamos pasando una prueba y la bendición llegó así en 3 meses. Wow. En 3 meses fue algo bien, pero bien rápido. Pero yo quiero, antes de concluir, que hay una palabra que también es una promesa del libro de Isaías, pero también Jesús la mencionó, está en Lucas, en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, y tú lo puedes hacer, Sara, 4 creo que del 16. 18 y 19. Ok, fueron palabras de Jesús. Jesús decretó que
Espíritu del Señor estaba sobre él. Yo muchas veces de mi vida he decretado esta palabra y en momentos me siento empoderada, llena del poder de Dios, llena de su gloria, como dice la Escritura. Amén. Que ese pueblo que estaba asentado en sombra de muerte vio la gloria de Dios, vio el poder de Dios, porque gloria significa poder. Y Dios los empoderó. Esta palabra te va a empoderar. Repítenla juntamente con Sara. Despacio, Sara, por favor. Amén. Repite conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Amén. Y yo quiero regalarte Isaías 42, 6 y 8, que dice así: yo el Señor te he llamado. Mira cómo dice: yo el Señor, no cualquiera, el Todopoderoso, tu Creador, tu Formador, el que tiene el control de tu vida, el que está pendiente de cada detalle de tu vida, te dice: yo, el Señor, te he llamado. ¿Te he llamado para qué? Te he llamado para manifestar mi justicia. Él nos ha llamado a ser una luz. Luz, te he llamado a ser luz para las naciones. Y dice: abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre, y no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza ni mi gloria con los ídolos tallados. Poderoso, Sí. poderoso. El Señor dice en su palabra que Él nos da lengua de sabio. Repite eso: el Señor me ha dado lengua de sabio para saber hablar al cansado y al fatigado. El Señor a mí me ha dado lengua de sabio. Hoy yo recordaba mi vida hace más de 30 años. Recordaba las ataduras, recordaba las cadenas que ataban mi vida. Le platicaba a Sara ataduras que yo tenía, y cuando yo recordaba aquello, yo decía: Dios mío, wow, cómo mi vida tú pudiste cambiarlo, cómo mi vida que estaba, porque estábamos hablando de este mensaje, estábamos hablando del territorio de Neftalí, un territorio que estaba en sombra de muerte. Eso era mi vida. Yo estaba en sombra de muerte, en tragedia, en pecado, y cómo Dios pudo desatar mis cadenas. Amén. Y llegó la luz de Cristo, y ahora Él me ha dado lengua de sabio para poder hablarte a ti. Amén. Para hablarte a ti que estás cansado, para hablarte a ti que estás fatigado. Y bueno, con esto concluyo. No quiero concluir, quiero decirte que tienes que ser agradecido de Dios. Amén. Que tienes que darle gracias a Dios, cualquiera sea la situación. Amén. Que estés viviendo. Tienes que alegrarte. En esta semana, acá en los Estados Unidos, estamos celebrando este próximo jueves, y casi toda la semana ya muchas empresas están de vacaciones. Es una de las fiestas, por así decirlo, valga la palabra, más poderosa. Es una fiesta, el Día de Acción de Gracia. Prácticamente lo celebran toda la semana. Más celebrada. La más celebrada, más que incluso que Christmas, diría yo, porque todas las familias americanas y las no americanas, los inmigrantes que hemos llegado a este territorio, los inmigrantes que hemos llegado a esta tierra, nos preparamos para celebrar el Thanksgiving. Nos preparamos. Thanksgiving significa acción de gracia. Nos preparamos para celebrar el Día de Acción de Gracia. ¿Qué vamos a hacer? Hoy mi esposo estaba preparando el turkey. Yo mañana voy a preparar unos camarones. Otro hijo mío, otra nuera mía va a preparar otra cosa, la otra cosa, y así todos nos preparamos. ¿Qué vamos a hacer? Y hoy yo recordaba que debemos de estar tan agradecidos de Dios, pero el enemigo, debido a las pruebas presentes, mira, debido a la prueba que yo estaba atravesando en esta semana que pasó, no me permitía ver la bondad de Dios. No me permitía ver ni darle gracias a Dios por su amor, por su fidelidad, por su bondad, y creer en sus promesas. Él me ha prometido que Él tiene el control. ¿Por qué tengo que preocuparme? Amén.
¿Por qué el enemigo permití que el enemigo me mantuviera en angustia, me mantuviera en aflicción y me robara la paz? Y mira, recuerdo que recordé hoy la historia del Thanksgiving, la historia del Mayflower. La historia del Thanksgiving es de la manera siguiente, te lo voy a contar brevemente. Aquí habían aborígenes, es decir, indígenas, los indígenas americanos, no recuerdo ahorita, los Appalachian, los Cherokee, no recuerdo el nombre de las otras tribus, pero yo lo estudié cuando llegué a esta nación y cuando fui a presentar el examen de la ciudadanía. Por eso sé los nombres de los indígenas de este territorio, porque yo también soy una inmigrante, aunque ya tengo la ciudadanía. Pero la historia de cómo los ingleses, los irlandeses llegaron a este territorio, ¿verdad? Es que en su tierra, en Europa, en Irlanda y en Inglaterra, el rey les hacía la vida imposible y no les dejaba desarrollar su religión, vivir su religión plena. Ellos eran cristianos no adoradores de imágenes. Entonces, bueno, ellos se vinieron en un barco llamado el Mayflower, llegaron 300 personas, creo que, si no me equivoco, no recuerdo el número exacto, llegaron un número, pero ellos llegaron en tiempos de invierno. Y ellos acamparon, creo que cerca de New York, un poco más arriba, por allí, por ese territorio, pero llegaron en tiempo de frío, en tiempo de invierno, y ellos no pudieron bajar a la tierra, no pudieron abandonar el barco debido al frío, ¿verdad? Porque no tenían casa, ellos venían a experimentar pues este territorio, buscando nuevas tierras donde pudieran libremente adorar a su Dios. Entonces llegaron aquí y se quedaron en el barco. Algunos se enfermaron, algunos les dio neumonía, pulmonía, algunos se enfermaron, niños, hombres y mujeres murieron. Y creo que nada más 143 o 150 personas quedaron vivas. Y ellos esperaron que llegara la primavera. En la primavera descendieron. Y cuando descendieron, ellos cultivaron y después en noviembre, cuando llegó el otoño, ellos, para no tener rivalidad con los aborígenes, con los nativos, con los Appalachian, con los Cherokee, para no tener rivalidad con los aborígenes de este territorio, ellos hicieron una comida, prepararon un gran turkey, el pavo. El pavo lo prepararon maíz, o sea, el alimento de la tierra. No recuerdo qué más es lo tradicional acá, pero eso lo van a hacer mis nueras, porque ellas son, por así decirlo, más americanas que yo. Y ellas van a preparar el maíz y lo que se prepara aquí, y nosotros preparamos el turkey y le vamos a añadir camarones, aunque ellos no prepararon camarones, pero yo como buena venezolana le estoy añadiendo el seafood. Pero qué tremendo que ellos estaban en tinieblas, ellos estaban en sombra de muerte. En ese barco Mayflower había llanto, había luto porque murieron algunos niños. Acabamos de salir de una pandemia. ¿Cuántos no murieron? ¿Cuántas familias quedaron solas? ¿Cuántos no perdieron a sus padres? ¿Cuántos no perdieron un hermano? ¿Cuántos no perdieron a un hijo? Pero Dios te dio la oportunidad de que tú quedaras vivo. Amén. ¿Cuántos no murieron del COVID? Yo tengo una hermana que murió del COVID. Mi suegro murió del COVID. Murió de un infarto, pero fue también porque le dio el COVID. Mi hermana murió de un infarto, pero porque le dio el COVID. ¿Cuántos no tuvimos pérdidas hace más de un año, el año pasado? Pero no nos tenemos que quedar llorando. Si Dios te permitió que tú siguieras viva en esta tierra, si Dios te permitió que tú siguieras vivo, es porque hay propósito de Dios. Amén. Y te invito a que en esta semana, en cualquier territorio que te encuentres, México, Centroamérica, Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia, donde te encuentres, celebres el Día de Acción de Gracia, porque el Día de Acción de Gracias es una celebración de Dios, es una celebración bíblica, es como darle gracias a Dios. Amén. Por nuestras bendiciones. Entonces recuerda,
aunque tengas problemas y haya oscuridad, el Señor va a cambiar tu oscuridad, tus tinieblas, y va a traer luz. Te bendigo en esta hora y no quiero concluir sin antes orar. Quiero orar por Migdalia, por sus finanzas y por la salud, por su salud, y por las finanzas de sus hijos, por Norma Moreno. Quiero orar por su hija, por Rosita. Ella tiene una cita y que Dios tome el control. Parece que no se sabe que la van a operar, pero vamos a estar orando que Dios tome el control. Quiero también, Lisa también pide la oración por su familia, que Dios pelee sus batallas y que haga justicia en contra de cualquier acusación falsa. También Antonio Paredes pide la oración por sanidad. Padre maravilloso, en esta hora sí, yo impongo las manos a cada una de estas peticiones, decretando que en mis manos hay poder de vida, Señor, porque tú has ungido mis manos, así como dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor está en mí, y Ramasi y Rivinda, y yo bendigo en esta hora a Migdalia. Yo decreto la salud, yo decreto que el Señor añade salud, añade vida, todo tu cuerpo en esta hora, y Ramala Baica se llena de salud. Oro por las finanzas de sus hijos que sean totalmente restablecidas. Oro por la sanidad y por la salud de Rosita Altamirano en esta hora. Ana Mala Banda la Baica, el Señor tiene el control. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Oro por la sanidad de ella en el nombre de Cristo. Oro por la sanidad de Antonio Paredes en el nombre de Cristo. Decreto y envío la palabra de sanidad. Sé sano, sé sano, sé sano. Ahora todo queda cicatrizado en su cuerpo. Toda herida cicatriza, toda herida desaparece, toda infección desaparece, toda infección es consumida en el nombre de Jesús. Oro por Lisa, oro por su familia y decreto que el Señor pelea sus batallas. Decreto que el Señor le hace justicia de toda falsa acusación en el nombre de Cristo Jesús. Señor, sal en defensa de tu hija, sal en defensa de ellos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Muchas bendiciones y pues los espero el próximo martes a las 7:15 de la noche. Una vez más, si aún no has comentado, comenta, y si aún no has compartido, comparte, que esta palabra tiene que bendecir a otras vidas. Bendiciones.